Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que hoy no sé si daba para que haya mucha gente, igual ya somos 16, 17. A veces no importa tanto la cantidad, sino la calidad. Bueno, vamos a recordar al libertador José de San Martín. Tenemos un orador que es un especialista en el tema, que es el teniente coronel Horacio Morales. Él es vicepresidente del Instituto Juan Manuel de Rosas de General San Martín y es miembro académico del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas de la Argentina. Él formó parte del ejército argentino, es un estudioso de temas militares y justamente se buscó darle un homenaje a San Martín con esta charla, ¿no? Esta charla de la cual después, como hacemos varias veces, después que se cortan los 40 minutos, volvemos a entrar y vamos a tratar de que sea muy participativa. Bueno, los dejo con Horacio, que nos va a hablar del Libertador. Bueno, gracias, Julio. No estoy acostumbrado a este sistema. Hemos trabajado durante tantos años en forma presencial. Estamos a las puertas de otro aniversario del 17 de agosto, en que en 1850 nuestro padre de la patria entró en la inmortalidad. Cada 17 de agosto, a lo largo, a lo ancho de la patria, en toda la extensión del territorio nacional, nuestro pueblo rendía el debido, el merecido homenaje al padre de la patria cuando se cumplía un nuevo aniversario de su fallecimiento en el voluntario ostracismo europeo. Nosotros durante tantos años, cada 25 de febrero, cada 17 de agosto, nos reuníamos a recordarlo en nuestra plaza central, al pie de ese hermoso monumento que tenemos los sanmartinenses, inaugurado en una memorable fecha, en 1915, junto con la inauguración de la Escuela Normal Popular y las refacciones a la entonces catedral, se inauguró el monumento al general San Martín. En una ceremonia que quedó grabada para siempre en los sanmartinenses y en las mejores crónicas de los diarios de la época. San Martín tiene infinidad de libros y autores que fueron reivindicadores de la personalidad, del ejemplo ético, de la capacidad de conductor militar del libertador. Todo eso es parte importante de la herencia moral recibida y esa parte guía permanente para el cumplimiento de un compromiso histórico que nunca supo de olvidos ni de interrupciones. La vida de San Martín, que junto con Belgrano ocupan el sitial de padres de la patria, reconoce varios periodos en su vida que marcan su singular trayectoria, no solo como conductor militar, sino como ejemplo ético, como hombre que rechazó siempre los honores, los ascensos, que fue reticente a la asunción de cargos políticos que se le otorgaban. San Martín sabemos que nació en la que fue una de las organizaciones jesuíticas en Yapeyú,
Su padre, don Juan de San Martín, y su madre, Juana Matorras, Gregoria Matorras. Había nacido Juan de San Martín en 1728 en Cervatos de la Cueva, en España, y 10 años después, en 1738, Gregoria Matorras, en Paredes de las Navas. En 1764 viene Juan de San Martín a América en una expedición española con Ceballos, antes de ser gobernador y antes de ser gobernador. En 1770 se casan y es destinado a un lugar denominado Calera de las Vacas, en lo que hoy es la República Oriental del Uruguay, con misión expresa de combatir el contrabando. Ahí va a estar hasta 1774, en que es destinado como teniente gobernador en Yapeyú. En Calera de las Vacas nacen los 3 primeros de los 5 hijos del matrimonio. María Elena, que es la mayor de los 5, nace en 1771. Manuel Tadeo en 1772. Juan Fermín Rafael en 1774. Y ya cuando es trasladado a Yapeyú por el virrey Vértiz, nacen los otros 2. El cuarto hijo, tercer varón, y el quinto y último, José Francisco, que son Justo Rufino en 1776 y José Francisco Pepe en 1778. Un 25 de febrero, que según las crónicas de la época, fue de un calor agobiante por la humedad de la zona en que estaban destinados. El teniente gobernador con su familia ocupaban una gran casa que había sido propiedad de los jesuitas, y hasta tenía una biblioteca de casi 4.000 libros. El hecho de que 3 hijos del matrimonio hayan nacido en lo que hoy es la banda oriental del Uruguay, y aún permanecen los documentos que testimonian su nacimiento y su bautismo. Los últimos 2 en Yapeyú se perdió todo, porque el mismo día de la batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817, los portugueses invaden lo que habían sido las propiedades jesuíticas, entre ellos Yapeyú, e incendian todo y se pierden para siempre la partida de nacimiento de los 2 últimos hijos del matrimonio San Martín Matorra. Eso después con el tiempo va a dar lugar a ciertas invenciones de algunos historiadores que duraron hasta de la paternidad de Juan de San Martín y de Gregoria Matorras sobre José Francisco. Todo eso pudo ser rechazado. Documentación, inclusive en 1803, cuando en España Gregoria Matorras formula su testamento, nombra a 5 legítimos herederos, sus 5 legítimos hijos. Muy bien. Los primeros años de nuestro padre de la patria transcurren ahí. Esa es su tierra natal.
en 1784 se trasladan a Buenos Aires, 1785 a España, donde se radican en Málaga. San Martín, primeras letras, y en 1789 le formula una nota al conde de Bosnos el 1 de julio de 1789, elevándole una solicitud para que se lo admita como cadete en el regimiento de Murcia, diciendo que al igual que sus hermanos mayores, desea seguir la honorable carrera de las armas. Su solicitud fue aceptada pocos días después, el 15 de julio, y ahí se incorpora e inicia una exitosa vida militar en España con 22 años de actividad en campamentos y en batallas. Su bautismo de fuego va a ser en África, el 25 de junio de 1791. José Francisco tenía 13 años cuando recibe su bautismo de fuego contra los moros en África. Defendió las plazas de Melilla y de Orán. Y de ahí va a seguir siendo, acompañando a los mejores tácticos de la época, y va a aprender junto a ellos lo más importante de la táctica y la estrategia, porque al ser elegido por sus superiores para acompañarlo en todas sus actividades, pudo participar de la actividad de los estados mayores y ahí aprendió todo lo nuevo que hacía a los hechos bélicos de la época y a la táctica y a la estrategia. San Martín, a los 22 años de actividad militar y después de haber recibido el mayor de los premios en Bailén por haberse destacado y siendo por primera vez en la historia que un participante de un hecho bélico era distinguido en el parte de la victoria. Y eso lo fue en Bailén. Y aparte recibió el cargo de teniente coronel graduado de caballería. Aquí debemos hacer una salvedad. Recién un año fue integrante del cuerpo de caballería, pero toda su vida fue un hombre de infantería. Y esa es una de las discusiones que se ha tenido aquí en Argentina, en forma risueña, en forma verídica, pero la realidad es esa. En España, en 1811, ya reunido con otros americanos y habiendo tratado la situación que se daba en esta zona, se reúnen para tratar de viajar al lugar donde habían nacido para ofrecer sus servicios a la causa de la independencia sudamericana. Pero no era fácil. Pide el retiro y en su retiro explica que tiene que viajar
a Lima para tratar asuntos particulares, personales y familiares. Pero ¿cuál podían ser si jamás había estado en Lima? Pero como Lima era reducto, realista, no podía decir que pensaba viajar a Buenos Aires, que era una zona subversiva para España. Estaba ya no independizada, pero sí ya emancipada de España. Entonces, con la excusa de que va a viajar a Lima, viaja a Londres, donde ahí se van a embarcar para el Río de la Plata. ¿Qué pasa en Londres? Algo muy importante para nosotros. San Martín adquiere un sable antes de viajar en diciembre de 1811. Ese sable que lo va a acompañar en ese viaje a América, el primero de los 5 viajes que va a atravesar el Atlántico ese sable. ¿Y por qué es importante? Porque más adelante, cuando en enero del 44 haga su testamento, en su cláusula tercera, lo va a legar al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas. Viaja con su sable, viaja con pocos elementos personales, pero muchos baúles, conteniendo toda esa bibliografía que con los años había atesorado y había leído y estudiado con tanta profundidad, y que ello fue una parte determinante de su personalidad y de su éxito como conductor militar, porque obviamente a las cualidades innatas que él poseía debía agregarle lo mejor de la literatura de la época, y lo tenía San Martín, no solo en español, sino mucho en inglés y mucho en francés. Con todo ese bagaje, se embarcan en enero y tras 50 días de navegación llegan al Río de la Plata. Eran 50 días de navegación que me imagino que le habrán permitido poder releer toda esa bibliografía que traía, porque son 50 días arriba de esos precarios buques de la época. Viene con varios americanos, entre ellos Alvear, que va a ser su segundo después en Granadero. Cuando llegan al Río de la Plata, se presentan a las autoridades en ese entonces el primer triunvirato a ofrecer sus servicios a la causa americana. Cuenta más tarde, años después, San Martín, que de los 3 miembros del triunvirato, 2 lo recibieron de buen gusto y 1 con desconfianza, sin nombrar quién fue el miembro del triunvirato que lo recibió con cierta desconfianza. No era para menos. 22 años sirviendo a la corona y presentarse para ofrecer su servicio, no era fácil de aceptar, y es lógico que mereciera un poco de desconfianza. A los pocos días recibe la orden del triunvirato de, aparte de otorgarle de nuevo el grado de teniente coronel de caballería, se le reconoce el grado y se le ordena constituir un escuadrón de granaderos a caballo, mientras
toda esa tarea realiza con quien va a ser su segundo, Alvear, compañero de viaje, y quien lo introduce en la sociedad porteña, porque los San Martín no tenían a nadie en estas tierras. La familia se conformó y se fue a España, pero acá no conocían a nadie y no tenían absolutamente ningún lazo familiar que los uniera. Participando de las tertulias, va a conocer a una niña de la sociedad, de la familia Escalada, Remedio, que prendada de este jefe del escuadrón de granaderos, se enamora de él y van a casarse. Inmediatamente, pocos días después de la batalla de Tucumán, cuando en octubre de 1812 seguían los festejos, ellos se casan en la Catedral Metropolitana con misa y comunión. Ese es el primer testimonio católico en estas tierras de José de San Martín, que va a echar por tierra otras cuestiones que lo quisieron relacionar con la masonería. Es cierto que formaron una asociación que, si bien incluía dentro de su actuación algunas cuestiones ligadas o parecidas a la masonería, absolutamente nada que ver de su formación, de su pensamiento y de su vida católica. Lamentablemente, cuando el padre de la novia estaba por recibir un cargo nuevo como diputado por Santiago del Estero, se produce una revuelta contra el primer triunvirato, y ahí participan estos granaderos al mando de San Martín el 8 de octubre de 1812, que termina derrocando al primer triunvirato. Y ese va a ser el primero y el único hecho del que va a participar San Martín en toda su vida, donde por la fuerza se derroca a un gobierno, como fue el primer triunvirato. El segundo triunvirato, en diciembre de 1812, viendo el grado de instrucción de los granaderos, ya lo eleva a regimiento, deja de ser escuadrón y pasa a la categoría de regimiento. Y a fin de enero de 1813, San Martín recibe la orden de trasladarse con sus granaderos, que va a ser el primer escuadrón, hacia las costas del Paraná, para tratar de intentar combatir los continuos desembarcos de la flotilla española, que cada tanto se acercaba a las costas para hacer descender a las tropas, realizar ejercicios y aprovisionarse de víveres. Luego, nuevamente embarcaban en sus barcos y permanecían en ellos hasta la próxima vez que realizaban un desembarco. Esto nosotros los sanmartinenses siempre lo nombramos, y acá tiene un testimonio en San Martín, inaugurado hace unos años, donde relata
el paso de San Martín con sus granaderos por nuestro pueblo rumbo a la gloria de San Lorenzo. El 28 de enero, a las 21 horas, salen los granaderos de su cuartel y llegan a este pueblo, que era la primera posta saliendo de Buenos Aires. A 3 leguas de Buenos Aires estaba la posta de los Santos Lugares. Las postas dependían del director de correo. El director de correos había comunicado a las postas el paso de San Martín con sus hombres para el recambio de caballada. Pero se había omitido la primera posta, que era esta, que en ese entonces estaba enfrente de lo que es nuestra plaza central, donde está la zona de la escuela número 1. Por ahí estaba ubicada la posta. Al llegar a las 2 de la noche, los granaderos con una compañía del regimiento 2 de infantería, porque no solo eran granaderos, sino una compañías del regimiento 2 de infantería a órdenes del teniente coronel Morón, se encuentran con que el maestro de posta, llamado Juan Pedro Coronel, un hombre muy servicial al mando de las postas, que no estaba advertido del paso de San Martín, obviamente no tenía la caballada de repuesto preparada. ¿Qué pasó? Que San Martín tuvo que esperar hasta que amaneciera para poder hacerse de la caballada necesaria, y eso hizo que debiera apurar la marcha, y esa marcha hasta San Lorenzo constituyó en lo que se conoce en la historia militar de la humanidad como la marcha de caballería más rápida. Eso se estudia en las escuelas de guerra de muchos países del mundo, como otras 2 cuestiones de San Martín que después las vamos a ver. La marcha de caballería más rápida. Eso está asociado a nuestro pueblo y a la omisión del director de correo hacia el maestro de posta. Lo que ocurrió en San Lorenzo lo conocemos perfectamente. Fue un bautismo de fuego de los granaderos con una victoria muy celebrada, no solo en la plaza, sino en la ciudad de Buenos Aires. Y eso hizo que San Martín sumara más confianza a la que ya había tratado de demostrar en todas sus acciones. San Lorenzo es el primer combate donde San Martín demuestra lo que había aprendido en Europa. Si analizamos la acción del combate, vemos que San Martín, cuando visualiza al amanecer el desembarco de las tropas realistas al mando de Zabala, ya cuando va descendiendo, ya va pensando en poner en práctica algo que aprendió de las batallas en Europa. Es la primera vez que en suelo americano se da lo que aprendió de la bibliografía en Europa, de lo que fue la batalla de Cannes, pero en mucha menor proporción en San Lorenzo, con un ataque frontal y un ataque envolvente. El ataque frontal al mando de San Martín y el ataque envolvente al mando de Bermúdez.
primera vez en territorio americano que se da las enseñanzas de los grandes capitanes de la historia, en mucha menor medida, pero en ese estilo. Hasta ese entonces las cargas de caballería eran todas frontales, pero nadie, porque no lo había estudiado, pensó en un ataque frontal y en un ataque envolvente. Eso lo realizó San Martín. De vuelta va a pasar nuevamente por nuestro pueblo. ¿Cómo habrá sido el éxito de San Lorenzo? Que al día siguiente el capitán Zavala pide reunirse con San Martín para conocerlo y para hacer un intercambio de prisioneros. De ese intercambio de prisioneros le entrega a San Martín a 3 boteros paraguayos que habían sido tomados para que no permitir que las tropas de San Martín tomaran contacto de donde estaba la flota. Uno de esos prisioneros, boteros paraguayos que habían venido en 1810 porque adherían a la Revolución de Mayo cuando Paraguay no había adherido, pide ser incorporado a los granaderos porque había visto todo el combate desde el buque donde estaba prisionero. Ese hombre se llamaba José Félix Delgado y va a realizar toda la campaña sudamericana Tacucho al mando de Bolívar, terminando siendo el último jefe del regimiento de granaderos a caballo. Y digo último, porque ya acá el regimiento de granaderos no existía, porque había sido dado de baja por Rivadavia, lo mismo que San Martín, con la pérdida de su grado, luego de 1819, cuando se resiste a marchar con el ejército, a hacer repasar el ejército de los Andes y volver a venir a Buenos Aires para poder enfrentar a los caudillos federales que estaban asediando la ciudad. Esa desobediencia y esa firmeza que mantuvo toda su vida de que su sable no iba a ser desenvainado en cuestiones internas políticas, va a costar el grado de general del ejército. Va a continuar con el grado otorgado por el ejército chileno y luego con el grado de generalísimo y protector del Perú, otorgado por las autoridades del Perú, que él dio su independencia, le dio su bandera y la primera constitución. Se va a cortar, va a cortar ahora, volvemos a entrar con la misma clave, y seguimos. Bueno.